Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. ¿Puedo invertir o especular si soy católico? Hoy, en Luz del Mundo, vemos qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre este tema. Para afrontar este asunto tengo conmigo a Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esta gran pregunta? Bueno, el término especular pues no es exactamente el correcto en economía, ¿no? Por tanto, sí se puede invertir. Especular tiene otras definiciones más complejas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, una inversión es una inversión que se hace para generar empleo, es fruto de una abstención en el gasto anterior, sirve para incrementar la riqueza general del país y, por tanto, pues mejorar los niveles de bienestar. La especulación pues está más bien ligada a una operación puntual de una persona más o menos pícara que ve que hay un margen en una operación. En realidad, bueno, pues eso es una operación de especulación que es algo, como digo, temporal, casual, puntual, mientras que el otro es más estructural, más permanente y es al final lo que hace que unos países progresen y otros pues se estanquen o progresen menos. ¿Hay algún límite a la hora de invertir? No, en principio no tiene por qué haber ningún límite. Es la parábola que Dios nos dio con los talentos, ¿no? El que tenga un talento, su obligación es no enterrarlo, sino multiplicarlo. Y no está a la luz del celemín para ponerla debajo de la mesa, sino para alumbrar. Por tanto, eso es, con palabras de otro tiempo, nos están diciendo lo mismo. Es una tendencia muy sana, el ahorro de la gente, y ese ahorro al final es lo que se convierte en inversión. Es que la inversión es ahorro. La fórmula keynesiana en economía, si nos metemos un poquito en teoría económica, las economías avanzadas conseguimos que el ahorro de los ciudadanos se convierta en inversión en el país, a través de las instituciones bancarias, que son las que hacen de intermediación. Nosotros no tenemos ideas, pero tenemos algún pequeño dinero y lo dejamos en el banco. Y al banco van otros señores que no tienen dinero, pero tienen ideas. Y entonces, pues a cambio de un tipo de interés, esa operación, que esa persona que tiene ideas quiere comprar un tractor, quiere comprar una cosechadora, fertilizantes, lo que fuere, lo hace con nuestro dinero, que en ese momento pues lo tenemos ahí, mientras que nos sacamos el carnet de conducir, mientras que se casa uno de nuestros hijos. ¿Deberíamos estudiar en qué banco tenemos nuestro dinero y para qué tipo de inversiones se puede estar utilizando? Bueno, en general todos los bancos ahora mismo en Europa que están sometidos a la supervisión, en principio en España, del Banco de España, que es la máxima autoridad supervisora, y el Banco Central Europeo, que reúne a todos los bancos centrales de la Unión. No todos los bancos pueden actuar en la Unión Europea. ¿Y eso por qué es? Pues precisamente porque muchos bancos pues están vinculados con operaciones opacas, tráfico de drogas, tráfico de blancas, tráfico de inmigrantes, y no todos los bancos del mundo, más bien muy poquitos de los bancos del mundo, están autorizados para actuar en España, precisamente porque no tienen unos criterios éticos mínimos. Entiendo que esos criterios son a nivel universal, por así decir. ¿Hay otros criterios a nivel católico que me limiten a la hora de hacer una inversión, ya sea que otros inviertan con mi dinero que está en el banco o ya sea al hacer yo una inversión a nivel familiar? Bueno, un banco debe ser un banco, ¿vale? Es como una universidad. Lo primero que una universidad católica debe ser es universidad. Lo mismo que un periódico o una radio. Primero debe ser periódico, debe ser radio. Y luego puede ser un periódico efectivamente católico o con tal tendencia. Y entonces, ¿qué ocurre en un banco o en una empresa? Que primero tiene que ser empresa, por tanto tiene que tener beneficios. Y luego, lo que se haga ya con esos beneficios, pues hay una responsabilidad social corporativa. Ahora se celebraba el centenario de un gran empresario, Luis Hernando de Larramendi, y por ejemplo, pues con el caso de Mapfre ha hecho pues no solo la primera empresa de seguros en España, sino la primera multinacional española del sector del seguro, con una presencia en una parte muy significativa de países del mundo, y tiene una parte, siempre lo ha tenido, cuando era incluso una pequeña empresa, una empresa de menor tamaño,
una parte que la dedicaba precisamente pues, a obras de caridad y eso que ahora llamamos responsabilidad social corporativa. Es que el lenguaje también ha cambiado, pero muchas veces se está diciendo una cosa similar. En el propio Evangelio se dice que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Hasta qué punto el hecho de tener la suerte de alguien de invertir y hacerlo supone una mayor desigualdad cada vez mayor? Porque si se invierte y sale bien, cada vez se tiene más recursos para hacer mayores inversiones. Bueno, ese pasaje que has citado es el paseo de San Mateo y tiene mucho sentido. Al que tiene se le dará, al que tiene, ¿por qué? Porque, como decía el Evangelio, si tú tienes un talento, tu obligación es multiplicarlo por 3. Si tienes un talento y resulta que lo escondes, o un denario, es que hay múltiples pasajes. El Evangelio es muy rico en ejemplos económicos. Y no es por casualidad que la civilización occidental haya progresado más que cualquier otra civilización. Y que nuestra parte del mundo haya progresado mucho más que cualquier otra parte del mundo. Y que nuestra religión se haya adaptado mucho más que cualquier otra religión a la modernidad, a la generación de bienestar. Y entonces, pues efectivamente, si esa persona pues adopta un comportamiento pasivo, es una persona gastadora, tiene una propensión, en teoría económica diríamos, tiene una propensión al gasto muy, muy alta y sobre todo al gasto improductivo, pues entonces estamos también como el caso del hijo pródigo, ¿no? Que recoge la herencia del padre, lo que le toca, se la gasta por ahí, mientras que el otro está trabajando, ayudando al padre, etcétera. Bueno, aún así se le recoge. Bueno, pues son las enseñanzas. Ahí sería también una responsabilidad social corporativa. Pero el hecho de que uno invierta y otro no significa más que uno va a progresar y va a aportar a su país un nivel de bienestar mayor y el otro, sin embargo, pues se va a quedar estancado o simplemente va a hacer que su país pues progrese menos. Por eso tenemos todas estas diferencias que hay entre países, entre continentes, etcétera. Hay poco conocimiento de la economía, por un lado, y luego pues comportamientos que, repito, en el caso de la civilización occidental están muy influenciados por los ejemplos que son múltiples, pues es como la persona que va a su viña, que se preocupa, el árbol que no da fruto, hay que arrojarlo al fuego y que arda. Es que son ejemplos económicos precisamente para eso, para impulsar a las personas, a las familias a mejorar y a traer bienestar a los países. ¿Hay que buscar ese bienestar en cualquier tipo de inversión o hay que ver que cumpla también con ciertos valores y principios cristianos? Bueno, en general toda nuestra legislación está influenciada por los valores cristianos. Pensemos que en Europa es lo que ha triunfado la economía social de mercado. No es por casualidad que de los 4 grandes padres fundadores de la Unión Europea, 3 estén en proceso de beatificación. Es decir, que los estándares que realmente, con los estándares que se funcionan en las empresas en Europa y en general en el mundo occidental, no son empresas que se dediquen al tráfico de drogas porque está prohibido, ni a tráficos ilegales, ni a tráficos de personas, ni a falsificar documentos, ni al pago de gendarmes en fronteras para tráficos ilegales de inmigrantes. Es decir, que son pues actividades productivas, normales, que contribuyen a generar bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de las personas. Sí, pero también hay empresas que sus políticas son abiertamente en contra de la familia o en contra de la vida o a favor de... Bueno, efectivamente, ahí pues nos encontramos, claro, una empresa un hospital que se dedica a cortar la vida de las personas, a practicar abortos, pues efectivamente, hombre, eso sería un tipo de inversión que efectivamente pues no sería recomendable, ¿no? ¿Qué dice el magisterio sobre este tema? Pues que tienen que ser inversiones sostenibles, lo dice con palabras actuales, pero repito, son consideraciones del Evangelio trasladadas al día de hoy. Quien puso todos los acentos sobre las IES en todo este tema económico fue San Juan Pablo II, en la encíclica Centésimos Annus. Cuando se cumple el centenario precisamente de la encíclica de León XIII, en un momento muy convulso también en Europa, de principios del capitalismo más salvaje, etcétera, la doctrina social de la Iglesia da una respuesta. Y al cabo del siglo, pues San Juan Pablo II se llama a una serie de economistas, muchos de ellos premios Nobel, y les reúne y efectivamente, bueno, toma la inspiración para lo que ha sido y lo que ha significado esa magnífica encíclica, que era una actualización de la doctrina social de la Iglesia, y ahí lo podemos ver realmente.
¿Algún libro o algún documento que nos recomiende para poder aprender más? En principio, la encíclica de Papa Juan Pablo II está muy bien. Yo, pues, ¿qué te voy a decir? La Escuela de Salamanca, realmente tenemos toda una escuela de autores que además pues nacen en nuestro país durante el siglo XVI y durante el siglo XVII, no solo en Salamanca, aunque se llama Escuela de Salamanca, también en la antigua Complutum, que hoy es la Universidad de Alcalá de Henares, etcétera, ¿no? Que se ha llamado también la escolástica hispana. Pues es muy interesante pues leer a Domingo de Soto, leer a Martín de Azpilicueta, leer a Domingo de Báñez, a Pedro de Ledesma, a Juan de Medina, al Padre Mariana, a Luis Molina, pues todo lo que es la Escuela de Salamanca son los que inician realmente lo que podríamos decir las bases de la teoría económica moderna, las consideraciones sobre cuál es el salario justo, si es lícito o no prestar con interés. Pensemos que en España surge la primera caja de ahorros conocida del país, que se crea hacia el año 587 por el obispo Fidelio, el obispo masona, en lo que es Emérita Augusta, lo que es actualmente Mérida, ¿no? Y es la primera caja de ahorros que surge precisamente pues para ayudar a las familias, cuyos beneficios van a ser reinvertidos. Lo que era la filosofía tradicional de las cajas de ahorros y montes de piedad, como cuando el padre Piquer crea la Caja de Ahorros de Madrid en el año 1704, ¿no? Realmente se hubiera escandalizado, claro, si ve que 300 años después, pues alguien de esta Caja de Ahorros de Madrid va a comprar un banco a Florida o hace las cosas tan extravagantes que se hicieron y que llevaron a la ruina de las cajas. Pero así nacieron también las cajas, de esos esfuerzos de muchos párrocos, localidades modestas o de obispos y ayudaron efectivamente pues a los pequeños negocios, en las pequeñas actividades agrícolas, a montar pequeñas empresas, pymes, a ayudar a la compra de la vivienda. Era la filosofía de las cajas. Han contribuido enormemente al desarrollo económico de España y de Europa también. Cita la Centésimos Annus, efectivamente Juan Pablo II en esa encíclica habla también de que no es malo el deseo de vivir mejor, pero que sí que hay un problema cuando está orientado a tener y no a ser. ¿Se está perdiendo esa búsqueda? Claro, bueno, eso depende ya de cada persona, cómo lo enfoque, pero realmente, efectivamente, el que quiera tener por tener, pues es, bueno, bastante absurdo desde nuestro punto de vista, ¿no? Efectivamente, tú puedes tener para mejorar a tu familia, para mejorar tu país, para mejorar el mundo, para invertir, para hacer una innovación, para tener un departamento de investigación si es una empresa del sector químico o del sector farmacéutico que pueda salvar vidas, o si es una empresa de cualquier tipo, una empresa editorial para publicar textos que ayuden a la gente a mejorar, o puede ser pues una empresa, una startup que actúe en las redes sociales para difundir buenos criterios. Por tanto, va a depender ahí de efectivamente el sesgo que se le dé, ¿no? Efectivamente. Tenemos una duda de los oyentes. Fernando nos pregunta si hay alguien que tiene la suerte de poder permitirse un segundo inmueble como inversión, si efectivamente está dando esa oportunidad a otra persona de vivir en alquiler, o al final está cargando al inquilino perdiendo la oportunidad de pagar una vivienda que el día de mañana sea suya. Pues que no se preocupe, Fernando. No, esa persona lo que está haciendo es una abstinencia en su gasto, porque se lo podría gastar en bebidas o en tabaco, no, sin embargo está ahorrando, o en un viaje maravilloso, para comprar una segunda vivienda. Una segunda vivienda va a permitir que otra persona que no tiene esa capacidad de ahorro o que no tiene esa fuerza de voluntad pueda en un determinado momento disponer de un alquiler. Y es por eso por lo que, entre otras cosas, en España tenemos pues un 80% de las viviendas son en propiedad para los españoles, porque se ha creado un buen hábito que viene de unas buenas costumbres y viene, como dice nuestro Código Civil, de ese padre de familia con una diligencia importante en el manejo de sus asuntos internos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese Código Civil, que es en ese sentido muy sabio, esa diligencia media que se le atribuye al honrado padre de familia,
pues puede comprar esa segunda vivienda para cuando su hija se case o para cuando él tenga una pensión que sea reducida porque no haya podido cotizar, pues complemente rentas al final de su vida o simplemente para poder ir a una residencia porque vende esa vivienda en los últimos 10 años. De modo que, no, el ahorro es lo importante, porque el ahorro es la inversión. Por tanto, no hay que verla como malo. Yo lo que veo es que hay un gran déficit de conocimiento económico en la sociedad española. Hay preguntas que resultan realmente pintorescas. Es decir, que estas preguntas en otros países pues no se harían, porque el conocimiento de la economía y de la teoría económica está muy difundido entre los ciudadanos y entre nosotros, pues parece mentira. Pero bueno, hay carreras muy significativas, y estoy pensando en periodismo, que luego van a tener una gran influencia, y yo siempre he dicho que el déficit de conocimiento económico que tienen los periodistas es muy grande. ¿Qué ocurre? Que eso se traslada luego a los medios. Y entonces el infantilismo que vemos en los medios, el infantilismo que vemos, la superficialidad en muchas tertulias, pues adolece de ese realismo, adolece de una falta de realismo, de pues desconocer lo que es la oeconomía, porque la economía viene de un término, el término antiguo, el griego, es oeconomía, que es la administración de la casa. Simplemente eso, la administración de la casa. Fíjate qué bonito. Uh-huh. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que aquella persona que hace una mejor administración de su casa va a conseguir, efectivamente, y en la antigüedad esto estaba asociado a la casa agraria, y tenía su sentido. Entonces, el que mejor administraba es su casa agraria y va a conseguir un mejor nivel de bienestar para su familia, para su pueblo, para su comarca, para su reino, para su entorno en general. Por tanto, todos los que practican esa oeconomía a nivel individual van a conseguir extender esa buena administración de la casa a la buena administración del Estado. Fíjate lo mucho que necesitamos ahora, buenos administradores del Estado. Totalmente, y de la casa y de la casa. Y de la casa también, y de la casa también. Por eso hay que reflexionar con muchos de los mensajes que están en la base de nuestra civilización occidental, como digo, y que no encontramos en otras. Esto no lo encontramos en otras religiones. Efectivamente, Javier, tenemos muy poco conocimiento de economía, muy a mi pesar, me incluyo en ese grupo. ¿Alguna recomendación o algún sitio por el que empezar a aprender o en el que empezar a cuidar de esa parte económica y empezar a saber administrar mejor nuestros recursos? A ver, ¿me dejas que haga propaganda? Sí, por supuesto. Tengo un folleto que editamos porque decía Keynes que bien está el escribir grandes tratados, grandes libros, pero que al final la difusión de los folletos es lo que más llega a la gente. Uh-huh. Entonces, este folleto yo lo titulé, fíjate, Naturaleza y causas de la pobreza de las naciones. Los 10 determinantes actuales del desarrollo económico. ¿Cuáles son esos factores que llevan a mejorar pues muchas de las cosas que nos preocupan? Esas situaciones de pobreza en el mundo, esas situaciones de hambre, esas situaciones de desigualdad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ahí influye la corrupción, ahí influye el abandono de la actividad agraria. Lamentablemente en muchos países del mundo no se siembra, no se cultiva. La gente se deja llevar por lo que en economía llamamos efecto demostración o efecto imitación, y a través de las antenas parabólicas y de las series de televisión y de las películas ven que en los países occidentales pues se utilizan bienes superiores a los que normalmente utilizan, su imaginación queda estimulada y su propensión al consumo se eleva, con lo cual no hay ahorro, con lo cual no hay inversión. Abandonan la agricultura porque lamentablemente en nuestros países la agricultura no aparece en los medios, a pesar de que lo consideramos un sector estratégico. Totalmente. Y parece que eso es una actividad menor. No, perdona. La actividad agraria es una actividad que en la Unión Europea está regida, por cierto, un sector muy intervenido, el único intervenido. Estamos en un marco de economía de mercado, pero si examinamos lo que es la política agraria común, realmente la intervención es total en los mercados. Ahora hemos visto que excesiva, ya se ha llegado un momento, porque se ha abandonado tierras en cultivo y en nada que ha habido un conflicto en Ucrania ya tenemos que importar aceite de girasol cuando nosotros podíamos autoabastecernos y exportar. Lo mismo con el trigo o el maíz, aunque en menor medida, etcétera, ¿no? Bien, es un sector muy regulado. Esto tiene que ser
elemento de reflexión para todos los gobiernos del mundo. Y yo sería partidario de aquellos países que tienen un nivel alto de corrupción, que no dan importancia, por ejemplo, a la actividad agraria, que realizan actividades con las niñas pues de ablaciones de clítoris o de que mantienen actividades relacionadas con la poligamia, con el repudio de la mujer. Reducir la ayuda al desarrollo a esos dirigentes, porque realmente lo que estamos haciendo es prolongar la pobreza en esos países. Y entonces son unos dirigentes que para ellos, pues la pobreza y la corrupción es una forma de mantenerse en el poder. Y además cada inmigrante que sale, ellos lo alientan, porque para ellos un emigrante más es un problema menos, y además le va a traer divisas. Porque esa persona va a ir a Europa y va a enviar todos los meses 100 euros, 200 euros. Por tanto, hay que ser muy realista en el tratamiento de todas estas cuestiones. Totalmente. ¿Algún tip para ahorrar? Para ahorrar, bueno, hay que disciplinarse. Toda persona, yo con los estudiantes siempre les digo, bueno, de la paga de vuestros padres, pues lo podemos comparar con el ahorro de la familia o con el ahorro en el país, ¿vale? Entonces, los ingresos que tiene un país, ¿qué es? Es el Producto Interior Bruto, lo que sus ciudadanos son capaces de producir durante un año. En vuestro caso, ¿qué equivale? Equivale a la paga, ¿vale? Si a vosotros, vuestros padres, os dan una paga determinada y resulta que sois capaces de ahorrar un 20, un 50%, imagínate, ¿vale? Y al cabo de un periodo, pues hasta compráis vamos a suponer, una acción de Repsol. Y por esa acción de Repsol os van a estar dando todos los años 100 euros o 50 euros. Bueno, ya estáis generando una actividad y estáis también educándoos también en ese sentido. Ya no digo si decís, pues mira, con la paga voy a coger y a ver si me compro una plaza de garaje. Y esa plaza de garaje la voy a alquilar. Y dentro de 7 años, cuando me case, pues venderé la plaza de garaje y me podré comprar un piso. O me ayudará a pagar la hipoteca de un piso. Bueno, esos hábitos de ahorro muchas veces no son instintivos, no son genéticos, aunque en los países la propensión al ahorro, la propensión al gasto. Nosotros hicimos un trabajo en la universidad precisamente con respecto a los inmigrantes y el trabajo en los hogares, en los servicios a los hogares, de empleados domésticos, etcétera. Y cuáles de esas nacionalidades tenían una tasa de ahorro mayor, ¿vale? Uh-huh. Porque no es lo mismo la tasa de ahorro que pueda tener un ciudadano polaco o ucraniano o rumano que un marroquí, que un ecuatoriano. ¿Por qué? Pues porque también hay hábitos en esos países. Hay ciudadanos que, pues efectivamente, llega el viernes, cobran a lo mejor semanalmente y se van a gastar una parte de la paga al bar. Bueno, pues muy lamentable, porque efectivamente pues no está inoculado en ellos el sentido del ahorro, ¿no? Uh-huh. Las cajas de ahorro, valga la redundancia, durante mucho tiempo hacían mucha propaganda de que cuando un niño nacía, pues que los padres le abrieran una cartilla de ahorro. Sí. Y entonces, pues en vez de regalos que muchas veces son superfluos cuando llega pues el bautizo, la comunión del niño, los cumpleaños, los aguinaldos, pues meterle una pequeña cantidad de dinero. Por parte de los abuelos, por parte de los padres, o incluso de los amigos. Y que eso, pues hasta los 18 años o más, que no lo pudiera tocar y que él viera en la cartilla cómo iban subiendo sus ahorros. Bueno, pues es un buen método. Así me saqué yo el carnet de conducir, gracias a que mis abuelos qué bien. abrieron la cartilla y efectivamente abuelos sabios. Cada cumple, cada cosa, cada comunión bien. Sí. Nos iban metiendo en mi caso, muy poquito porque eran muy humildes, pero... Te diría que en mi caso fue lo mismo. Uh-huh. En mi caso fue lo mismo. Y al final, pues eso, no era un gran dinero para comprarse una casa, pero sí para daba sacar para el carnet de conducir, exacto. efectivamente. Sí. Pues muchísimas gracias, Javier, un placer. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí la primera temporada del podcast Luz del Mundo. Ha sido un placer compartir este curso con vosotros. Ha sido una maravilla todos los colaboradores y los invitados que han pasado por este estudio para explicarnos qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre la antropología, sobre el dinero, la educación, la propiedad privada o la ideología de género, entre otros muchos temas. Espero que lo hayáis disfrutado y hayáis aprendido tanto como yo, y nos escuchamos en septiembre cuando comenzaremos la segunda temporada con nuevos expertos que nos explicarán qué dice el magisterio sobre diferentes temas. Si quieres que tratemos alguno en concreto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo comunicación@acdp.es. Muchas gracias por estar al otro lado, que tengáis un feliz verano.
¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.